Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos a este miércoles 26 de junio de 2019. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por ese voto de preferencia, por esa sintonía que nos da desde muy temprano con nuestros noticieros y por supuesto ahora al análisis político, económico y social, como siempre lo tiene usted a través de Diálogo con Ernesto López. Así es que desde ya quiero decirles a ustedes bienvenidos. Esta mañana me acompaña un grupo de profesionales jóvenes para analizar y debatir varios aspectos que tienen que ver con las acciones que el nuevo gobierno y por supuesto ha desarrollado y la nueva apuesta por generar el tema de una mejor seguridad para los salvadoreños, elevar el índice de la economía positiva, favorable, y por supuesto también vamos a hablar sobre la política y el mejoramiento de servicios básicos a la población. Varios serán los temas que vamos a someter a consideración de nuestros invitados. Voy a comenzar a presentarlos. Isaac Ortega, gracias por acompañarnos, Isaac. Gracias, Ernesto, por la oportunidad. También me acompaña Tania Pastor, gracias por acompañarnos, Tania. Gracias, Ernesto, por la invitación. Qué gusto tenerte nuevamente acá con nosotros. Leonor Selva, también experta en política pública. Gracias por acompañarnos, Leonor. Qué gusto tenerte. Y por supuesto también nuestro buen amigo Henry Flores está acá con nosotros. Gracias, Henry, por acompañarnos. Buenos días. A ver, serán varios los temas que vamos a comenzar de esta mañana y el propósito de invitarlos a ustedes es para conocer el ángulo por el medio del cual ustedes observan lo que está sucediendo en nuestro país. Quizás vamos a comenzar con esto que desde luego mantiene muy a la expectativa a muchos sectores y especialmente a la población en cuanto a resolver uno de los más grandes problemas que este país ha venido acarreando, que es el tema de la inseguridad. ¿Cuál es el examen que hacen ustedes al esfuerzo del gobierno por erradicar la violencia, tomando como referencia el plan de control territorial? Quizás comienzo contigo, Henry, nos pones un poco en perspectiva y luego el resto también tiene la palabra. Okay. Claro, muy buenos días, es un gusto compartir acá con los amigos y amigas y gracias, Ernesto, por la invitación. Buenos días al pueblo salvadoreño. Creo que es importante los mensajes que se están dando desde ya, el mensaje también que está dando el presidente de la República en el sentido de combatir frontalmente a estos grupos irregulares que tanto daño le han hecho a la población. Y yo publicaba ayer, y el presidente también lo ha mencionado, lo ha afirmado, que hemos logrado, bueno, el gobierno ha logrado reducir a 5 homicidios diarios los índices. Esto es bueno. Cuando el gobierno inicia el 1 de junio, los índices estaban entre 11, 12, 13, 10, por ahí estaban. Habían días que se elevaban a 14. Ahora hemos logrado reducir a 5 homicidios diarios. Esto es bueno. Hay un ataque frontal a las pandillas. Ayer discutíamos, 3 pandilleros fueron asesinados porque intentaron atacar a elementos de la Policía Nacional Civil, y dice el presidente de la República, bueno, nosotros no queremos una guerra, pero si ellos salen de esa manera no queda otra opción. Por supuesto que el elemento de la represión es muy importante, porque por ahí he visto algunas críticas. La represión es importante, el mensaje que se está dando por parte también del ministro de Seguridad, por parte de la policía, la dirección de centros penales, y ha habido también bastante comunicación con otros actores, con la Fiscalía General de la República, la CIGEC también, las empresas que han estado colaborando. Ahora nos hemos dado cuenta que las empresas de telefonía no habían estado cumpliendo su rol. Ha habido información incluso que habían empresas extranjeras que habían manipulado un poco este tema de el bloqueo de la señal en los centros penales, de donde salían las órdenes para extorsiones y homicidios. Al final creo yo que es importante que todas las instituciones se sumen a este esfuerzo en un problema tan grande como lo es el de la inseguridad del país. Creo que hay que esperar también otros elementos. En el plan Cuscatlán el presidente hablaba sobre la prevención y la reinserción. Van a venir seguramente planes de prevención porque hay un fenómeno interesante. Los grupos de pandillas están empezando a minar niños en el tema de las extorsiones. Hay información que hay niños que recogen las extorsiones.
Entonces al final tenemos un cáncer ahí, pero ¿qué hacemos con los niños de 7, 8, 9 años que las pandillas ya las están empezando a tocar? Entonces este es el panorama. O sea, es un vivero Claro. que hay que ponerle atención, Claro, para hay que evitar ponerle que atención. nuevos males. Entonces ese es el panorama. Yo creo que se vislumbra ahorita un buen camino. Ojalá que esto se pudiera mantener en los 5 años, no por favoritismo a un partido político, al presidente, sino porque la población está ya cansada en este tema de la inseguridad, y yo creo que va a ser importante también como sociedad civil nos vamos sumando a este esfuerzo también. Ok, veamos, a ver, Leonor, ¿y el resto? Yo creo que de las principales dudas, jugando un poco abogado del diablo, es la sostenibilidad de estas medidas, porque tampoco es nada nuevo. Casi todos los gobiernos han tendido a empezar con esta postura de represión, de mostrarse un gobierno fuerte, de mostrarle a la población que está de su lado, y eso es necesario. O sea, sí creo que la aplicación de la ley es necesaria, pero siempre he probado que si solo nos enfocamos en esta parte represiva, es insostenible, precisamente porque hay un semillero de violencia y hay causas estructurales que quedan desatendidas. Entonces sí creo que es muy bueno que se le ponga atención a, por ejemplo, la aplicación de los bloqueadores en los centros penales. Ya he sabido que de ahí surge muchos de los crímenes y mucha de la estructura y el liderazgo de las estructuras de pandillas está concentrado en los penales. Pero también creo que hay que salvaguardar, y esa es más bien una pregunta que tengo yo: ¿cómo se está salvaguardando lo bueno que se había hecho en los penales hasta ahorita, como el programa Yo Cambio? Porque se han establecido medidas extraordinarias, hoy hay medidas excepcionales o estado de emergencia en todos los penales, y quería saber cómo se ha salvaguardado esos programas que sí habían estado produciendo buenos resultados en materia de reinserción y rehabilitación. Ok, a ver. ¿Sí? Bueno, sí me parece que... ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es el ángulo que ves y con la que ves esta situación? La crítica principal que se le ha hecho al plan de seguridad que está implementando el presidente Bukele principalmente consiste en que no se trata de nada nuevo ni medidas nuevas. A mí me parece que, si bien es cierto, las ideas quizás no son nuevas, no podemos nosotros hacer a un lado el hecho que no se habían aplicado o no se habían hecho efectivas en el pasado. La muestra más clara de esto está en el tema de las comunicaciones y de las señales para las comunicaciones dentro de la prisión. Ese es un tema clave para que no haya comunicación hacia el exterior y girar órdenes de extorsiones, porque de ahí provenía una gran cantidad de esas órdenes de extorsiones y otros delitos. No es que todas provenían de allí, pero nos damos cuenta también, en otra parte, que hay un convenio con las telefonías para tener cabinas telefónicas al interior de las prisiones, y se pueden cargar con tarjetas para tener saldo. Entonces, lógicamente, esos teléfonos estaban siendo utilizados para girar órdenes. Aparte de ser un negocio redondo, era un negocio, concentrado, 11%, ¿no? de la ganancia era para el centro penal y el 89% para las telefonías. Entonces, tiene que ser a la inversa. Si nosotros queremos de verdad implementar un plan de represión que tenga futuros efectos, tiene que ser integral, y no voy a estar por un lado con la mano derecha tratando de hacerle creer a la población que estoy efectuando represión para combatir la delincuencia, pero con mi mano izquierda voy a estar haciendo negociaciones para facilitarle a las pandillas su comunicación hacia el exterior. Ahora bien, cierto que no son nuevas, pero sí se están haciendo efectivas en esta ocasión, y además hay un plan que nosotros no estamos conociendo el 100%. De este 100% que no conocemos, nosotros debemos asumir que hay integralidad en el tema, que cuando vamos a ir recuperando territorios, pero no vamos a esperar a recuperar todos los territorios controlados por las pandillas para empezar a implementar integralidad en los temas de educación, de salud y otros temas que es necesario tratar. Hay mujeres ahí que no saben temas de reproducción sexual o de prevención, de control de natalidad, bastantes temas que hay que ser educada a la población, que son supervivientes estas personas, hay que tratarlos de inmediato, no hay que esperar a la recuperación de todo el territorio para entrar paso a paso a ir recuperando toda esta situación de las personas. Hay que ser tratadas, necesitan tratamientos psicológicos, necesitan mucha educación.
la educación dentro de esos territorios controlados por las pandillas, hemos sabido nosotros que siempre ha sido controlada por las mismas pandillas. Se ha permitido el ingreso de trabajadores sociales y de otras personas con el afán de ayudar a las mujeres y a los niños, y son los mismos pandilleros los que dicen esto sí lo puedes enseñar, esto no lo puedes enseñar, y si se salen de lo que se les ha permitido, pues regresan en pedacitos. Entonces ese tema de recuperación tiene que ir acompañado de otras medidas integrales referentes a salud, necesitamos que entren en las escuelas y que se rehabiliten. Hay escuelas abandonadas porque las pandillas no permiten que los muchachos vayan a estudiar, porque para ellos son potenciales de miembros de pandillas. Necesitamos educación a la que estas personas no están teniendo acceso, y sobre todo algo que se ha hablado es el tema de exclusión. Hay zonas que son bastante excluidas, incluso las personas que no pertenecen a pandillas. Cuando buscan un trabajo y dicen, ¿dónde vives? Vive en Soyapango, vive en tal... Entonces, uy, no, ahí es peligroso y tiene contacto con maras y se lleva información. Entonces ya esas personas son excluidas y etiquetadas por la zona donde viven. Entonces el control territorial que se tiene que efectuar tiene que ir acompañado de medidas de otro tipo. Y me gusta mucho cuando, por un lado, en la mañana nosotros leemos al embajador de Inglaterra y dice... la definición de locura es hacer una y otra vez lo mismo esperando diferentes resultados. Lo que dijo Albert Einstein, sí, claro, es una... claro. Pero por la tarde nosotros vemos una Unión Europea haciendo un donativo de 54 millones de euros, equivalentes a más de 60 millones de dólares, para aplicarse en el control, en el plan de control territorial. Ahora, esto es una gran empresa. Vamos a necesitar mucho financiamiento, es más caro. Todo esto genera que se entren a trabajar más policías, más soldados, van a haber más capturados, las prisiones se van a saturar más, la fiscalía va a tener más trabajo también, y en eso entra en juego lo que estaban mencionando los demás, que tienen que trabajar en conjunto. De nada sirve que se estén capturando. Ojo que ahora, desde el 2015, hay una herramienta que se puede utilizar a favor, y es que las personas que pertenecen o son miembros de pandillas ya pueden ser detenidas ya pueden ser capturadas y procesadas por el hecho de pertenecer a una pandilla, que es la resolución de la sala que los declara como terroristas. Entonces esta es otra herramienta que viene a sumar para que no digamos que estamos en el mismo escenario. A ver, Henry, y es más, ustedes son los actores principales esta mañana para poder hacer estos análisis y los puntos o contrapuntos que a lo mejor que esto tenga. A ver, ¿cuál es tu valor agregado a lo que se ha dicho? ¿Sí? Perdón, Isaac. que estoy cambiando. ¿No? La verdad es que en este momento el gobierno tiene un reto bien grande. De por sí el fenómeno Bukele ha despertado un optimismo bastante elevado dentro de la población, en donde se espera que en 5 años pues este país se vuelva una Suecia o una Francia o algo por el estilo. Sin embargo, creo que en el término de seguridad y todo el plan control que se está haciendo, sí está demostrando ahorita, ¿verdad? Como los primeros pininos, los primeros pasos de lo que se está haciendo casi que obligado, porque la población empezó a exigir, ¿verdad? Claro. Es una demanda circunscrita por años que la población ha dicho, este país ya no puede seguir con el problema de violencia. Y es una deuda que hoy se viene trayendo de gobiernos anteriores y que hoy se está, aparte de exponer a familiares en gobierno, ¿verdad?, que ganaban millones de dólares a lo largo de los 5 años o 10 años, pues también se está exponiendo falacias, se está exponiendo espacios que se dejaron ahí en cuestiones de control por negociaciones que se hicieron en el pasado y que ahora pues el gobierno lo retoma y tiene ese reto, no solamente de cubrir las expectativas de ellos, sino que también de cubrir los errores del pasado. Yo creo que es sumamente positivo que se haya empezado con este pie, con estas acciones que se hacen de entrar a las prisiones, quitar la señal, pero después de eso, ¿qué? ¿Verdad? También tenemos que empezar a conocer cuáles van a ser los procesos, los programas, los planes que se van a hacer para poder no solamente controlar, sino que evitar que más jóvenes empiecen a entrar dentro de las pandillas. Como decía Henry, para nadie es un secreto que usan a los niños para llegar a cobrar las extorsiones a las tiendas. Para nadie es un secreto que usan a mujeres, tal vez en necesidad, para poder ir y cobrar la renta. El programa Yo Cambio es un programa que es sumamente importante, pero que también tiene mucho reto, necesita mucha inversión, necesita la capacidad de un equipo que conozca de ese tema, no meter a cualquiera en esto de la juventud, porque la juventud es sumamente delicada. No puedes poner a cualquier persona solamente porque yo quiero estar ahí a poder cambiarle la vida a los jóvenes. O sea, estamos hablando del presente y del futuro del país.
es importante también, ¿verdad?, que este gobierno, las relaciones que tiene en términos internacionales, esté consiguiendo ayudas y esté consiguiendo donaciones, pero aparte de eso también tenemos que no solamente darle esa responsabilidad a los gobiernos exteriores, sino que también nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia, no solamente desde el gobierno, sino que también dentro de las familias, a poder empezar a trabajar un poquito más la prevención de que los jóvenes entren. Hay que hacer un análisis profundo de por qué el joven entra a pandilla. Ya se han hecho miles, pues, pero ¿qué se ha hecho con esa información? Realmente, cuando vemos las prácticas de los gobiernos anteriores, vemos que esta información ha sido para justificar una inversión, pero no se ha hecho algo más que permita que podamos retomar control de los territorios, de verdad invertir en estos territorios de una manera integral, y después de esto, no solamente recuperar esos territorios, sino que mantenerse ahí. Porque de nada sirve ir a recuperar y a los 3 meses salirse, ¿verdad? Vuelven otra vez las pandillas a tomar el lugar. Yo creo que es un reto muy grande que no podemos tal vez tocar en 1 hora o 2 horas, sino que, como tú decías, invitarnos más a todos nosotros para tocar estos temas. Pero creo que es sumamente positivo que haya voluntad, ¿verdad? Que es lo que faltó en gobiernos anteriores. Somos una ventana al mundo para poder de alguna manera colocar los diferentes pensamientos que están dentro de una democracia como es la nuestra. Yo creo que la representatividad que tiene cada uno de ustedes, con la experiencia desde el ángulo profesional, pues desde luego nos va a ayudar a comprender mejor este fenómeno. Y de eso en Megavisión nos sentimos muy orgullosos, y este servidor, de tenerlos a ustedes acá. Pero los veo demasiado callados. A ver, si ustedes son los anfitriones. Bueno, hay algo que a mí... A ver, tienen la palabra los 4. Gracias. Hay algo que, bueno, la voy a agarrar. Hay algo que yo siempre lo he dicho. En este país, más del 50% de los asesinatos son en personas jóvenes. Más del 50% de los asesinatos los ponemos los jóvenes. Pero la inversión no se está dando para los jóvenes. Yo siempre lo he dicho, no es posible que por un lado te gastes casi 40, 50, según estudios, hasta 60, 70 millones de dólares solo para mantener a los reos en las pandillas, para la alimentación. Estamos hablando de solo la alimentación para los centros penales. Y el Estado, o el gobierno en este caso, destina solamente en su presupuesto general 4 o 5 millones de dólares en el caso del gobierno para atender el tema de juventud. En este caso hay una institución que ve el tema de juventud, que es el INJUVE. Entonces tenés nada más 4 millones de dólares, pero tenés 40, 50, 60 millones de dólares para mantener a los presos. Por cierto, hay una propuesta en el sentido de que, lo que decía la amiga acá, ¿qué se puede hacer para mejorar? Hay una propuesta en el sentido de que los reos puedan producir su misma comida. Y así ya no gastás 50, 60 millones, sino que ese número te lo reducís. Y ellos mismos que produzcan su comida y que hagan algo, pues. Entonces, de hecho, el director, de Centros Penales lo mencionó muy claramente, que eso es un proyecto de autosostenibilidad o autosustentabilidad. En relación a todos los centros penales, el proyecto inicial va a ser el penal de Mariona. Ya tienen en ejecución o listo para empezar a ejecutarse un plan de industria, un plan industrial interno, y que el proyecto es que en 5 años este penal ya va a ser autosostenible, van a producir sus mismos alimentos y ya no va a costar 49 millones a la población el estarlos manteniendo allí. Entonces, este plan de autosostenibilidad tiene que implementarse en todas las áreas, no solamente en el de las prisiones, porque esto es una empresa. Al principio vamos a tener donativos, vamos a tener ayuda, va a haber presupuesto, pero eventualmente el sistema va a tener que autosostenerse, porque de lo contrario esto va a ser un fracaso. Esto va a regresar a lo que estamos si no aprendemos a ser autosostenibles. Hay que tener mejor o más calificada la mano de obra para poder tener opción a que vengan empresas y que nos mejoren el salario. Política carcelaria debe ser una política de Estado, ¿no? Hablando de política pública, como tal. Y creo que hasta cierto punto muy poco se ha hecho. A mí me llama muchísimo la atención este tema de que había bloqueo. Se nos vendió que había bloqueo de señal. Y no había bloqueo. Y parece ser que no había. Eso es lo que había era un negocio. Eso realmente era sumamente delicado. La ley antiextorsiones ya regulaba que esa prohibición tenía que hacerse efectiva a través de una ley que después no se hizo. Y eso tenemos alrededor de 4 años, lo que quiere decir de que las herramientas están. Voy a ser responsable. Sí, supuestamente no se estaba cumpliendo, ¿verdad? Pero aquí vamos a quién era responsable de verificar todo esto. ¿Quiénes eran las personas, los individuos,
las direcciones encargadas de ver todo eso. O sea, La superintendencia, se ve según que la ley. así, pero se ve que han habido negociaciones, porque eso no es que se haya pasado por no me di cuenta, pues, ¿verdad? Sino que obviamente hay un acuerdo en donde tal vez no nos pintaron una idea de que se estaba haciendo algo dentro de centros penales, pero realmente es como me da risa a veces ver de que las películas de mafias y todo se hace cierto cuando vemos los centros penales aquí en El Salvador, de que los presos, los pandilleros, los delincuentes prefieren estar dentro de la cárcel que estar afuera, porque se sienten más protegidos, tienen más recursos, tienen acceso a otro tipo de cosas que estando afuera. Ahora ya no les va a gustar. Ahora ya no les va a gustar, ¿verdad? Porque Yo creo que la palabra clave, y es la que se me enseñó acá, es sostenibilidad. Y ese es el gran reto, incluso de este nuevo gobierno, en la implementación. Porque, exacto, hay un gran gasto en nuestro sistema penitenciario. Pero eso es porque tenemos una sobrepoblación en el sistema. Es bien difícil hacer ahorros porque tenés compromisos de que igual los tenés presos y los tenés que alimentar, les tenés que garantizar que un estándar mínimo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo haces para que el sistema penitenciario no sea un lugar permanente, para empezar? O sea, un permanente de que los pandilleros salen, luego están 3 meses y luego los vuelven a entrar al penal. Y ahí es donde entra esta parte de la sostenibilidad. Ahorita hemos visto un buen despliegue de aplicación de la ley, pero justamente es ¿qué más va a acompañar eso? Porque si no vas a seguir llenando penales, vas a seguir haciendo gasto público en sistema penitenciario, no inversión pública. Lo que dicen de reformar el sistema penal, y esa es una distinción que hay que hacer. Gasto público es el gasto diario que me cuesta un reo sin hacer nada. La población sí va a tener que aceptar que es necesario hacer inversión pública en las prisiones, que es, sí, vamos a tener que meter un poquito de plata, pero para hacerlos autosostenibles, para generar más granjas como las que ya hay. Entiendo, creo que en el penal de Izalco ya hay una granja donde ellos cultivan y producen sus alimentos como parte de esos programas. ¿Por qué? Porque eso nos beneficia a nosotros como ciudadanos. Es una inversión que se va a oír grande al principio, pero que a la larga nos va a salir mucho más barata y nos va a hacer un sistema más sostenible. También hay que darle más fondos y hay que invertir y trabajar coordinadamente con el órgano de justicia, con la fiscalía, porque si no la PNC va a seguir deteniendo pandilleros que el sistema no puede procesar. Entonces podemos caer en los mismos errores del pasado y la idea es exactamente hacer lo que no se hizo antes y hacerlo mejor. Y ese es el gran reto de este nuevo gobierno. Yo creo que hay aspectos muy importantes y es cómo la sociedad civil, todas las instituciones van acompañando este esfuerzo, porque al final no es un problema del órgano ejecutivo. Al final, si sale bien o mal las cosas, los laureles y las flores no se las lleva el presidente, sino es toda la población. Antes existía lo que era el Consejo de Seguridad. Muchos dicen que solamente llegaban a tomar café ahí y que iban algunos ministros, sociedad civil, pastores, iglesias, etc. A mí me parece que deben de tomarse en cuenta, se están tomando en cuenta, pero la responsabilidad no solo es del gobierno, la responsabilidad es de todo. A mí me llamaba la atención con respecto a las reformas que tienen que ver en la cosa pública y el sistema penitenciario. Ayer yo me reunía con un pastor y me decía, nosotros estamos yendo a las cárceles, pero así como está la situación, estamos preocupados de ya no seguir yendo porque no hay un mecanismo, una política para que ellos puedan ir a trabajar con los reos en el tema de reinserción. Yo creo que se debe de trabajar en ese sentido. La Fiscalía, el presidente ha anunciado que han habido reuniones con la Fiscalía, con diferentes instituciones, porque al final no se trata de un tema de gobierno, sino que se trata de un trabajo integral. Yo quiero rescatar que ha habido bastante voluntad y en este sentido los diputados de la Asamblea Legislativa creo yo que han dado su visto bueno a este trabajo que se está haciendo. Se han pedido un refuerzo para poderle dar alimentación, para poder equipar a los elementos de la Policía Nacional Civil y se han solicitado alrededor de 15 millones de dólares. Son 15 millones, pero la primera vez también se hizo una solicitud de alrededor de 5. Claro. Porque no es posible, yo lo decía en otro programa la vez pasada, que hay policías que van al ataque
y están mejor armados los pandilleros que ellos. Y si, por ejemplo, disparan y ese disparo no es efectivo, o sea, no ataca al pandillero, etcétera, después al policía. Ha estado tan triste la situación de la Policía Nacional Civil que al policía le toca comprar después la munición, la bala, porque no fue efectiva. Entonces es posible que haya estado sucediendo todo eso, que estén más equipados los grupos irregulares que el mismo sistema de seguridad de este país. En ese sentido, la apuesta del presidente de la República, la apuesta del gobierno, como ellos lo han mencionado, es fortalecer los equipos de seguridad, no solamente que anden bien equipados, que anden bien alimentados, se pudiesen más adelante contratar más policías, sino que pueda haber herramientas de tecnología para que se pueda dar y perseguir el delito. Fíjate que lo cierto es que detrás de todo este nuevo intento por querer resolver el problema de la violencia, de la inseguridad en el país, contra todo pronóstico de lo que estamos hablando, obviamente ya hay resultados. Lo decíamos en un inicio, ¿verdad? Si la tendencia era entre 13 y 14, este día, por cierto, ya los medios impresos y por supuesto también nosotros, la prensa televisiva, destaca homicidios bajan a 7 por día en junio, según la policía. Pero lo cierto es que ahí había un problema que estaba fuera del control de la autoridad. Por un lado, en el territorio va la fuerza, y por otro lado el control de todos estos lugares donde se supone venía en gran parte el problema de las extorsiones y los asesinatos. Pero ahí viene, ahí viene la importancia, ¿sí?, de la integralidad del plan que tiene que ejecutarse, o sea, porque tiene que esto es caro y es bastante caro. Nosotros lanzar a las calles a la policía y a la Fuerza Armada y darles alimentación, mantenerlos ahí, porque estos son espacios que se van a tener que mantener sitiados por una temporalidad, esperamos que sea corta, pero eso es muy caro. Porque no puedes dejarlo solo, ¿no? No, porque en una empresa la inversión es la que se hace al inicio, pero después la idea es hacerlos autosostenibles, porque si no, ¿cuánto nos va a estar costando? No vamos a tener ayuda extranjera por siempre. Tenemos que aprender a ser autosostenibles en todos los aspectos. Mencionaban dos temas bastante importantes, el del hacinamiento carcelario y el de la reinserción. A mí sí me parece que la reinserción o el programa, porque el Yo Cambio sí se sigue aplicando, solo que mencionaba el director de centros penales que ya no va a ser más como para matar el ocio, sino que va a ser más para enseñarles oficios y que produzcan lo que van a sostenerles dentro de la prisión y que tengan aprendizaje de oficios verdaderamente útiles para cuando salgan de la cárcel. Ese tema de la reinserción en relación a los pandilleros, a mí sí me parece que a ellos hay que darles un plan de reinserción diferente, que no, a mí me parece que no puede ser igual al del resto de la población criminal que tenemos en el país, porque precisamente para eso se les denominó con la categoría de terroristas. Es decir, ellos han crecido, se han desarrollado en un ámbito de violencia en el que no conocen ningún valor, es un disvalor total que ellos manejan, no respetan la vida ajena, entonces el programa hacia ellos tiene que ser definitivamente diferente, por un lado. Y en el tema del hacinamiento hay un aspecto bastante importante, y es que el Estado no le proporciona asistencia técnica a los reos en ejecución de pena. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos una gran población carcelaria con ya derecho de acceder a beneficios penitenciarios para la pena, la media pena, o la pena anticipada, que es esa misma. Es decir, hay posibilidades de que saquemos a un montón de reos que no son tan peligrosos o que ya fueron resocializados, ya están listos para reincorporarse a la sociedad, pero no salen porque no tienen conocimiento que hay una herramienta que pueden utilizar para salir y el Estado no les está ayudando. Entonces podría implementarse un programa para sacar a estas personas y habría que fortalecer, sí, los equipos multidisciplinarios del Consejo Criminológico. ¿Qué se ha dicho, qué no se ha dicho? ¿Cuáles son las conclusiones a las que ustedes llegan con relación a este plan y a lo que se puede esperar? Voy a hacer una pausa, regreso con este punto y luego también hacer un análisis sobre el tema de la migración. Yo creo que es importante también echar una mirada a este fenómeno que es producto también del problema de violencia en el país, ¿verdad? Ayer, por cierto, en la reunión frustrada, frustrada de celebración que tuvimos a raíz de un conato de incendio en la actividad de la Embajada Americana, gracias a Dios no pasó a mayor la situación, decía la embajadora, sí, estamos haciendo todo el esfuerzo, pero estamos viendo que más personas están migrando a los Estados Unidos, a pesar de todo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ese es el elemento clave que quiero someter a consideración de la mesa de ustedes,
Qué bueno contar con esta diversidad de pensamientos y de opiniones que enriquecen los temas que siempre estamos acostumbrados a presentárselos a ustedes acá en Diálogo con Ernesto López. Vamos a la pausa de información de tráfico también para que usted pueda desplazarse en San Salvador, pues de una manera mucho más ventajosa. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Bueno, vámonos entonces hasta el redondel Naciones Unidas. Preciosa imagen que muestra un San Salvador, un El Salvador dinámico, ¿verdad? Dinámico en el sentido de que hay movimiento. Los salvadoreños salimos desde muy temprano a trabajar honradamente, a ganarnos el sustento para nuestra familia. Así está el tráfico por esta importante arteria a esta hora de la mañana, 7:02. Si usted piensa desplazarse, pues ahí está. Impresionante imagen que nos pone en perspectiva la circulación de vehículos en la conexión Avenida Jerusalén, el caso de la Chiltepán y por supuesto la conexión a la Panamericana en otro sector sur, como lo estamos observando, y luego el redondel Roberto Dawison hacia lo que sería Oriente. Así está el tráfico. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Forma parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Entra en la industria 4.0 del 1 al 5 de julio. Hotel Grand Plaza, San Salvador. Bueno, aprovecho entonces, ustedes ya vieron acá extra cámara cómo son de verdad, cómo la actividad que presentan nuestros panelistas. Quiero aprovechar e invitarles a usted a que forme parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Continuamos conversando precisamente esta mañana con nuestros invitados. Estamos desde luego arrancando, o mejor dicho, a mitad de semana, haciendo un análisis sobre los diferentes temas que están ocupando la agenda del país, un análisis sobre el plan de seguridad y sus resultados. Tania Pastor, y es abogada de la República. Leonor Selva, experta en políticas públicas. Henry Flores también viene de la sociedad civil, está también trabajando con el movimiento de juventud del partido Nuevas Ideas, y por supuesto también Isaac Ortega, que trabaja todo el área de juventud del partido Vamos. Qué bueno tener esa diversidad de pensamientos, como lo decía, para el análisis de estos temas. A ver, entonces, en conclusión, ¿cómo ustedes y cuál es la expectativa que pueden, más allá de tener concluyente de lo que puede esperarse de este plan de seguridad? Tienen la palabra los cuatro. Yo creo que ahorita vamos a ver cosas positivas, ¿verdad? Las próximas semanas creo que todavía, incluso me atrevo a decir, quiero ser un poco optimista en que vamos a tener un mes de julio bastante cargado en cuestiones de seguridad, pero como estábamos comentando al principio, a ver qué tan sostenible puede llegar a ser esto. Hay muchas otras cosas dentro del gobierno que son también importantes, que se le tienen que dar atención y que no podemos solamente enfocarnos en seguridad. Bueno, vamos a tocar temas de economía y términos de migración, que también son importantes para este país. Temas de trabajo, pues también son importantes, y todo esto afecta, pues, ¿verdad?, al día a día de nuestro país, y que son cosas importantes, temas importantes que se tienen que tratar. Yo creería que está elevando la barra de lo que se ha hecho en gobiernos anteriores, porque ha sido un poco más comunicativo. Yo creo que
el tema de la comunicación para el gobierno de Nayib Bukele es muy importante, pues eso ya lo hemos visto. Comunicativo con nosotros, ¿verdad? Porque los medios están bastante molestos que no se comunica con ellos. Sí, no llega. Pero con la población siento yo que la forma de comunicar las cosas, esa estrategia creo que está funcionando. Obviamente se espera mucho más, ¿verdad?, de un presidente, no solamente eso, pero a medida que pase el tiempo vamos a ir viendo, y como dicen todos, ¿verdad?, vamos a ver qué pasa los primeros 100 días para empezar a tener una idea más clara de cómo va a funcionar este gobierno. Fíjate que no hemos tenido que esperar 100 días para evaluarlo. En mi opinión lo evaluamos a diario. No hay entrevista en el país en cada mañana en la que no se hable de los planes que tiene la presidencia, porque se quejan muchos que no hay comunicación con los medios. Sin embargo, todos los días se habla de los planes que tiene el presidente Bukele. Claro, hay bastantes detractores que lo hacen con el afán de nada más criticar, pero no construir. Nosotros necesitamos que incluso la sociedad civil se sume a este esfuerzo. Todos hemos pasado por un gobierno de Arena que no nos trajo nada bueno, un gobierno del FMLN que tampoco nos trajo nada bueno. Entonces, como ciudadano salvadoreño, celebremos las cosas buenas que se hacen por El Salvador, del color que sean, el color que traigan. Aquí se trata de celebrar porque somos salvadoreños antes que militantes de cualquier partido político. Y eso es la invitación a la que yo le hago a las personas, que nos sumemos, que sigan queriendo a sus partidos y traten de renovarlos y todo, pero no ataquemos al presidente para hacer renacer nuestro partido. Las cosas buenas hay que celebrarlas desde donde vengan y de quien vengan. Y en ese sentido también Twitter, que es la plataforma que más se utiliza para discutir la política en el país, hago una invitación a todos los usuarios para que nos critiquemos con respeto. Ese llamamiento que se está haciendo al odio, pero es bastante feo. Incluso el día de ayer la amiga Bessie Ríos recibió una amenaza de un perfil anónimo. Yo soy de las que han defendido en este país el anonimato en la expresión como una garantía institucional de la opinión pública, para evitar represalias, pero no utilicemos nuestra libertad de expresión para fomentar el odio y para criticar sin hacer ningún aporte positivo. Si es bueno, pues en buena hora, me parece. No sé si ustedes están de acuerdo. Es que este país ya no puede seguir con revanchismo político. Claro, o sea, ya tuvimos 30 años de eso, y creo que de hecho la juventud, yo he visto ese cambio en la forma de pensar, en la forma de expresarse, que ya están hartos de las ideologías, ya están hartos de colores, de cúpulas, de quién manda en qué lugar, y que ahora lo que quieren es empezar a sumar, ser parte de los programas, trabajar por el país, ya sea dentro de un partido político, movimientos o desde el exterior. Entonces, como decía Tania, yo creo que es importante ya quitarse esa venda de los partidos políticos y empezar a sumar como individuos, ¿verdad?, que queremos algo por este país. Creo que va a ser importante también lo que van a hacer todos los sectores. Yo estaba revisando algunos datos y veía, por ejemplo, que hay comisiones en la Asamblea Legislativa que no hacen nada. Pues, por ejemplo, si revisamos la Comisión de Juventud, creo que en esta legislatura ha hecho como 5 propuestas. Yo no sé a qué hace la Comisión de Juventud y los diputados jóvenes. Yo veo una percepción de que se pasan solo peleando. Yo creo que es tiempo que hay tanto... Creo que la juventud o el ocupar espacios públicos no tiene que ver con caras jóvenes o con caras bonitas. Yo creo que tiene que ver con propuestas, con ideas concretas. Entonces, yo le haría un llamado a los diputados que hagan menos pleito y más propuestas. A mí me gustaría ver en algunas comisiones más propuestas concretas, porque este problema no solamente es del gobierno. Yo también veo muchas críticas que el gobierno, que el presidente, no veo propuestas claras, concretas, es más de lo mismo, pero ¿dónde están las propuestas? Creo que va a ser importante que la iglesia, que las organizaciones de la sociedad civil, yo veía que FUSADES hizo varias propuestas en el tema económico, el presidente las ha tomado en cuenta, hemos visto a muchos miembros de ese tanque de pensamiento estar debatiendo. Asimismo podemos ver a otros miembros de organizaciones civiles que están empezando a dar algunas líneas de trabajo. Yo le animo a la gente a que haga sus propuestas. Ahora no es necesario que le pidan una reunión al presidente, ahí lo pueden hacer vía Twitter. Los ministros ahí le están diciendo, vaya, voy para tal parte, ok. Ahora a las 2 de la mañana el presidente estaba despierto, el presidente de ANDA le dice, ya le tengo listo lo que me pidió hace 20 días, hoy a las 10 de la mañana se van a reunir. O sea, estamos en una época diferente. Yo sé que a veces los medios se quejan, como decía Tania, que hay poca comunicación, pero ¿qué más comunicación queremos? Ahora estamos en otra era, la era de las redes sociales. No nos filtran la información. Sí, ya no nos filtran. Hay que aprovechar eso.
quiero rescatar también el mensaje que se está dando. A mí me impacta cuando veo una foto con un montón de pandilleros tatuados y a la vez me da tristeza verlos, o sea, cómo han desperdiciado su vida. Y dice el director de centros penales, miren, jóvenes, que he visto críticas de eso también, de algunos de derechos humanos, pero estoy de acuerdo, pues, o sea, miren, jóvenes, si ustedes están en pandillas, si ustedes escogen ese camino, esto es lo que les va a pasar. Yo aplaudo eso que se está haciendo, porque hay que mostrar lo que sucede en las cárceles, o sea, qué es lo que les va a pasar al estar allá. Pero hay que ver el tema de reinserción de ellos también. Sí, pero no solamente se hace como con un efecto represivo, mira, esto te va a pasar y aquí vas a terminar. No, yo lo veo más enfocado como un mensaje que se está enviando a través de las comunicaciones, en el sentido que, muchacho, tú todavía estás a tiempo de cambiar, no querés estar ahí, entonces si no querés estar ahí, incorporarte a la sociedad de la mejor manera posible, que no es a través de las pandillas. Claro, porque yo... Entonces, ese es el mensaje creo que ahí hay un reto, porque sí me parece un poco ingenuo creer que el pandillero no sabe cuál es la... O sea, la mayoría de pandilleros han pasado por el sistema penitenciario y es parte de su viaje por la jerarquía de la pandilla. Sí. O sea, claro, me parece un poco ingenuo creer que es que el joven no sabe. La pregunta es, ¿qué tan mala o qué tan pocas opciones tiene en la sociedad normal que la estructura de la pandilla, con todo y sus defectos, con todo, y que es un ambiente hostil? O sea, la pandilla es un ambiente hostil, donde tú tienes que deshumanizarte, donde vas a pasar por una cárcel donde ellos no se deshumanizan, bien. Ellos crecen ya en ese ambiente deshumanizado. Pero no la persona, les estamos dando una alternativa. Eso sí. Porque aquí pareciera que el joven, o sea, las dos alternativas de todo joven es o pandilla o migrar. Esa inserción de la que hablamos de joven, mantente en la comunidad, sé un buen joven, ¿qué tan realista es o por qué es tan poco atractivo? Lo que pasa es que es una medida que se utiliza con otras medidas, no es que eso los va a sacar de las calles tampoco. Exacto. Pero si nosotros conocemos el impacto que tienen los medios sociales en la psique de las personas, y si no, veamos cuántos años hemos tenido votando por los mismos, ¿verdad? Pero esa es la idea, utilizar a los medios de comunicación social a largo y permanente plazo para mandar mensajes de forma subliminal, pero positivos, no con la idea que se ha tomado, que es deshumanizarlos, sino que miren, salgamos de esto. Así lo veo yo y como tiene que ser manejado, porque que nos salga diciendo un periodista que ¿cómo se llama? Silva, que esto de nada sirve y yo qué hago con ese tipo de mensajes. No se trata de qué hago. Esta es una herramienta que junto a otras herramientas poco a poco nos van a ir sacando de donde Claro, estamos. En la campaña electoral el presidente decía algo muy importante y era, con esta mano se va a hacer un ataque frontal de reprensión, pero con esta mano también se va a dar oportunidad a los jóvenes. Yo creo que el mensaje es, ustedes tienen esta oportunidad y hay que generar empleo, hay que generar educación, falta el proyecto Dalton, estamos hablando de 20,000 becas, hay que darles espacios en temas de tecnología, salud. Ya vienen las becas, ayer salud. Fue enfático pero el presidente si no quieren, con un tuit, pero si no quieren, donde le planteó, les dijo, si esto, con el caso de la muerte de los estos pandilleros que supuestamente se enfrentaron con la policía, les decía, bueno, miren, si ustedes buscan esto, pues esto les va a pasar, pues. O claro, sea, claro, y él lo que está haciendo es siendo consecuente con lo que dijo en la campaña. Él dijo, si ustedes tienen dos propuestas, y él lo decía, los pandilleros le ofrecen a los jóvenes, y es lo que decía aquí la amiga, sí, sean parte de la pandilla. Yo tengo información que incluso, creo que todos lo saben, pues, pero ahora reciben hasta un sueldo los pandilleros con el tema de las extorsiones. Entonces le dicen, te voy a pagar tanto. Algunos les están dando hasta carros a los cabecillas, etcétera. Entonces les están haciendo propuestas. Pero ¿qué hace la sociedad civil? ¿Qué hace el gobierno? Entonces, por un lado, la estrategia es, estamos atacando a estos grupos pandilleros y se le dice a la sociedad, a la joven, bueno, ellos están ofreciendo esto, pero también nosotros tenemos que ofrecerles esto. Yo le pido a la población que tenga un poco de paciencia. Yo sé que estamos viendo ese ataque frontal y que está dando buenos resultados, pero yo quiero decirles que sí hay grandes equipos, buenos equipos trabajando desde Casa Presidencial y desde varias instituciones en propuestas integrales, que es lo que se ha estado mencionando en esta mesa. Por un lado,
se está atacando, pero también se van a lanzar una serie de proyectos y por eso mismo se creó la figura del comisionado presidencial para proyectos. Hay varios proyectos de jóvenes que se están trabajando, que se van a hacer desde el Ministerio de Seguridad, desde el Ministerio de Gobernación, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, falta el proyecto Dalton. Entonces apenas llevamos 27 días. Vea, ¿cuánto llevamos? 26, 27 días, pero tenemos 5 años. Entonces, este es un proceso, hay que tener paciencia. Yo creo que las cosas van caminando bien. Al final no se trata de si algunos proyectos o programas es lo que se hizo antes, sino que veamos los resultados, o lo que se intentó, sino veamos los resultados. Y yo creo que hoy por hoy, los resultados se están viendo y están siendo efectivos. Sí, hay un llamado importante que sí quiero aprovechar a hacer, y es que no se dejen seducir por ese tipo de politiquería, o como quieran llamarlo, de aquel diputado Gallegos que les está seduciendo con la aplicación o la implementación, yo sí digo los nombres porque me gusta que tengamos claras las cosas, a la implementación de la pena de muerte. Yo soy de las principales opositoras de la aplicación de la pena de muerte en un país por muchísimas razones, y principalmente por el nivel de corrupción que existe aquí, el nivel de error humano que existe. Vamos a terminar matando inocentes, pero más allá de eso yo quiero decir algo. Si el señor Gallegos de verdad quiere hacer una propuesta para aplicar la pena de muerte, que comencemos para implementársela primero a los corruptos, porque los corruptos juntos han matado a más salvadoreños que las pandillas y las maras juntas. Cada dólar robado de nuestros dineros, cada colón que fue robado de nuestros dineros, son menos escuelas, son menos hospitales, son menos centros de salud, son menos canchas, son menos proyectos, son menos oportunidades para los salvadoreños. Ese es el otro tema del cual vamos a también sumar a la mesa para poder analizarlo de manera muy extensiva. Nos vamos a la pausa, 7:19. El sueño americano no es como lo pintan, así. Eso es parte de la titularidad con la que, como parte concluyente de ver casos de personas que fallecen en ese camino hacia el norte, termina diciéndose. Así es que vamos a hablar un poco acerca del tema de la migración. Desde luego hay mucha información que plantear con relación a este tema. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Forma parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Entra en la industria 4.0 del 1 al 5 de julio. Hotel Grand Plaza, San Salvador. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, voy a aprovechar también invitarlos a ustedes a que no se pierdan hoy a las 6 de la tarde el debate político semanal en radio. Ahí estará Astrid Ábalos y este servidor, desde luego, como siempre, todos los miércoles en el debate político semanal. Vamos a contar con la presencia de nuestros invitados, Romeo Auerbach, Juan Ramón Medrano y Julio Valdivieso. Hoy a las 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda por 107.7 Fuego, estación que también pertenece al grupo radial Megavisión. Así es que, desde ya la invitación para que me acompañe hoy a las 6 de la tarde a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Juan Ramón Medrano, Romeo Auerbach y Julio Valdivieso, en el debate de temas como los que esta mañana tenemos acá con nuestros amigos Tania Pastor, Leonor Selva, Henry Flores y por supuesto Isaac Ortega. A ver, el día de ayer, por cierto, Cancillería salvadoreña fijó su postura con relación a la situación que se está viendo en cuanto a que más personas están migrando lamentablemente hacia los Estados Unidos, sin de alguna manera sopesar el tema del riesgo que esto representa. Esta fotografía fue precisamente, y esta información, de un padre en sus hombros colgando a su niña. Eso vino definitivamente todavía a desenmascarar la situación que vive. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen con relación a este tema? Vamos a ver. Yo quiero retomarlo. Y el resto tiene la palabra. Yo quiero retomar lo que decía en el segmento anterior. El joven, cuando deja de ser niño acá, tiene dos grandes opciones enfrente: o ser pandillero o migrar.
Y migrar es el sueño americano para mucha gente. Y creo que esta realidad, esta foto, nos abre los ojos, pero más bien a los que no es una obligación migrar. De nuevo, yo creo que la gente sabe los riesgos y la pregunta es, ¿qué tan mal es su realidad y qué tan poco estamos haciendo nosotros para cambiar esa realidad? Que ellos asumen esos riesgos y aún así les consideran que migrar o ser pandillero es la opción más favorable para ellos. Y eso lo decía también el padre Solalinde en México, siempre lo ha dicho, si las mujeres que migran planifican su violación, empiezan a tomar anticonceptivos porque saben que en la ruta de Centroamérica a Estados Unidos van a sufrir al menos 3 violaciones y las planifican, la pregunta es ¿qué tan mal es su realidad? ¿Qué es pasar 3 violaciones? Es un costo que ellas asumen y que para ellos vale la pena. Entonces hay que vernos un poquito el ombligo y ver qué estamos haciendo, cómo se vive en nuestras comunidades. Siempre ha habido una discusión de cuáles son los motivos que tiene la población para migrar y han habido estudios, unos hablan de la reunificación familiar y creo que en un momento ese fue uno de los principales motivos. En el contexto de la guerra habían los hijos que quedaron, querían irse para Estados Unidos porque querían reunificarse con sus familias, pero llegó un momento en que la violencia tomó el primer lugar, hablan de condiciones de pobreza, etc. Hay varios elementos, ahí hay varias variables, el punto es que la gente está migrando. Y por más que diga el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que van a hacer muros, la gente siempre está migrando, e incluso esos números no bajan, sino que suben. Porque la migración es forzada. Así como el nivel de deportaciones también. Bueno, yo estuve revisando estadísticas hace un par de meses y habían ocasiones en que, en comparación de cuando estuvo el presidente Obama, habían más personas que estaban migrando, incluso paradójicamente menos deportados. Entonces, vamos a ver qué pasa. El presidente de Estados Unidos ha estado hablando que van a empezar a deportar masivamente. Entonces, este es un problema que también afecta a nuestro país. El presidente ha mencionado algunos esfuerzos, hace poco se fue a reunir con el presidente de México en el sentido de que pueda haber oportunidades y que la gente no tenga que irse, no tenga que mirar y que hayan espacios aquí. Hay países que han logrado efectos positivos de las políticas públicas, por ejemplo Ecuador. Ecuador hizo incluso un plan de migración, que la gente de Ecuador iba más que todo para España y la gente ha tenido que regresar y han montado un plan integral en donde les consiguen empleo, les dan acceso para vivienda y les dan acceso para educación. Yo sueño con que eso pase en el país. Creo que las bases se están dando. Primero, hay que combatir la corrupción, necesitamos las ICIES, para que haya más dinero y oportunidades y que la gente no tenga que mirar. Y segundo, hay que combatir la inseguridad. Creo que se está haciendo. Y el otro elemento también, la falta de oportunidades. Cuando el trabajo, empleo, cuando se logre llevar a un punto de equilibrio todos esos elementos, creo que va a llegar el momento en que, como decía aquí la amiga, la única opción no va a ser o las pandillas o migrar, ya sea por violencia o por reunificación. ¿Por qué? Porque van a haber oportunidades. Pero, ¿qué decisión tiene el joven si cuando sale del bachillerato no hay empleo? Bueno, aquí hay abogados, aquí hay doctores que no encuentran trabajo. Yo conozco doctores que ganan $600, $500 y se mataron 8 años trabajando y se tienen que ir para los Estados Unidos literalmente a trabajar en limpieza. Yo he tenido abogados como asistentes. Imagínense. De secretario. Si personas de este nivel académico, su única opción es irse para Estados Unidos a trabajar en construcción, en limpieza, etcétera, ya no digamos aquellas personas que son los famosos ninis. Y Trump dice, yo no quiero que vengan. Y el presidente Bukele dice, yo no quiero que se vayan. Entonces hay un interés común, por lo menos en ese aspecto. Y veamos que si la migración forzada logra pararse ese fenómeno, porque por primera vez yo escucho comentarios de yo quiero regresar a mi país, si esto sigue así de bien, yo voy a regresar. Otros dicen, préstennos al presidente Bukele para traerlo al país, ¿verdad? Otros dicen, yo me quiero ir a vivir a El Salvador, porque en este país, por ejemplo Honduras, esto es invivible, ya, esto es insufrible. Entonces, si nosotros tuviéramos un control sobre esa migración forzada, incluso hasta temas de inversión en otros aspectos van a bajar, como por ejemplo la regulación
que le debemos a toda la ciudadanía salvadoreña en el exterior, el tema del voto en el extranjero, el voto en el exterior. Ese tema se ha dejado a un lado y la verdad es que el salvadoreño, esté donde esté, tiene derecho a emitir el sufragio. Es un derecho y una obligación, y es obligación del Estado gradualmente asegurar ese derecho. Y aquí se ha dejado tirado y engavetado el proyecto del voto en el exterior, y tiene que implementarse no solamente para presidentes, sino que también para diputados y alcaldes. Los salvadoreños todos tenemos el mismo derecho, y este puede ser un efecto positivo, no tener que invertir en algo tan costoso como es el voto en el exterior, si logramos controlar también la migración forzada. No sé, Isaac. Hay muchas cosas que hay que contemplar en el tema de migración, ¿verdad? Porque a veces pensamos que los únicos que quieren migrar son los que están en necesidad, pero también hay personas, también profesionales, personas de clase alta, pues podemos decir, ¿verdad? Con una buena educación y con acceso monetario, que también quieren migrar, solamente que las formas son diferentes. Y tal vez me voy a meter en un tema un poco así medio complicado, pero por ejemplo hay personas que su forma de migrar es casarse con un gringo, ¿verdad? Y de esa manera es como ellos migran, ¿verdad? Pero hay otros que su forma de migrar es cruzando un río, sí, muriendo el río Bravo, ¿no? y teniendo el riesgo de morir. Entonces hay otros que porque su trabajo de repente ya a los 35, bueno, en este país a los 35, 37 años, ya la empresa privada ya está viendo cómo deshacerte de vos. ¿Por qué se migra en el país? ¿Por qué se migra? Es la primera pregunta que uno debe de hacerse para poder partir de un análisis, bueno, para estudiar mucho mejor el fenómeno. Tenés un problema de violencia, que es el que hemos estado abordando. Tenés una economía bastante letargada, digamos, en el tiempo, lo cual no ha permitido que realmente se generen las condiciones productivas para emplear a muchos salvadoreños que salen graduados, y otros factores que están desde luego inmersos en ese fenómeno social que tenemos hoy en día, que se llama migración. Porque, por ejemplo, tenés este país que está repleto de emprendedores y muchos jóvenes y tal vez profesionales que ya a cierta edad las empresas privadas los desechan. ¿Y qué les toca? O una de dos, o emprender o migrar, porque trabajo no te van a dar. Ya de 37 en adelante ya te incapacitas mucho, ya los hijos, ya hay mucho problema, o te toca ir a terminar en un call center, que no está mal, pero tampoco no creo que eso es para lo que se preparó un doctor o un abogado, para que a los 35, 36 años les toque ir a aprender o terminar de aprender inglés para trabajar en un call center respondiendo llamadas. Yo creo que eso no es la aspiración de muchos profesionales. Entonces les toca irse. Emprendedores que ponen su negocio, sus carnitas o lo que sea allá fuera de la casa, pero que a la semana o a los 3 días ya tienen al pandillero cobrándole la renta. Entonces, ¿qué les toca? Cerrar, pero hay necesidades que tienen que cubrir, les toca irse, migrar. Hay personas que también no tienen la posibilidad ni para trabajar, ni para estudiar, ni para educarse, ni nada. Entonces les toca pagarle un coyote que $5,000, $7,000, que los deja en el desierto y se zafa. Hace poco conocí el caso de una señora que migró, y allá en Tijuana creo que fue, llegó una guatemalteca súper enferma, ya le habían pagado al coyote, y porque la guatemalteca murió ahí donde ellos estaban, los tuvieron que regresar a Guatemala, porque iban a volver a intentar pasar dentro de una semana. Ella prefirió regresarse a El Salvador porque dijo, no, o sea, mejor me regreso. Qué bueno que ella se regresó, pero esa no es la suerte que corren la mayoría de salvadoreños o mayoría de compatriotas centroamericanos, que al cruzar la frontera pues les toca, como decía, pasar por violaciones, pasar por agresiones. ¿Qué es lo que hace a toda esta gente enfrentarse a esa jungla, verdad? Que están tan dispuestos para correr por todos esos riesgos con tal de huir de algo en este país. Eso es lo que debería estar pensando el gobierno en solucionar. Mira, te doy la palabra a Henry cuando regrese. Voy a ajustarme el tiempo para nuestros compromisos de publicidad. Gracias por estar participando, qué bueno, me encanta esa interacción con ustedes, pues es parte de nuestro acometido que usted mismo también genere ese debate en las redes sociales, @diálogo21, @Neto López Radio, son las 2 cuentas en Twitter. Hágalo, desde luego bajo el canon del respeto, del buen énfasis, del buen contenido, y de esa manera usted pertenece a este universo de contacto que tenemos para generar estos debates.
Saludos muy cordiales a don Roberto Sloman, él nos está viendo allá en España. Muchísimas gracias, Ernesto, cuando me envíe el mensaje 3:20 p.m. aquí en España. Saludos muy cordiales y gracias por sintonizarnos en el extranjero. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Siga participando, nos interesa conocer su opinión. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quedé de darte la palabra, Henry. Yo de verdad quiero... A mí me llamaba la atención las palabras que decía ayer la canciller de la República. Yo le imploro, decía ella textualmente, yo le imploro a la población a que no migre. Yo creo que más allá de que lo haga con un llamado de gobierno, por énfasis, de verdad que la gente nuestra, nuestros hermanos, nuestros compatriotas, no la están pasando bien en Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de hacer un estudio en este tema y estuve 15 días lavando platos, no porque quería trabajar, sino porque estuve haciendo un estudio, un pequeño documental, y tuve la oportunidad de conocer una empresa. Me puse literalmente a lavar platos y conocí a una empresa en Nueva York, en la zona de Long Island, donde habían cerca de 300 salvadoreños, todos indocumentados, y trabajaban de 12 a 14 horas diarias. Yo tuve la oportunidad de convivir con ellos y les preguntaba, bueno, ustedes se vinieron de El Salvador y están ganando, ¿qué? $1,700, $1,800, y en Nueva York la renta vale $1,000 y tienen 3 hijos, y los hijos indocumentados, ¿y en qué momento ustedes pasan con sus hijos? O sea, realmente no la están pasando bien, no tienen tiempo para disfrutar, y en la situación de indocumentados no pueden ni siquiera reunificarse allá con sus otros familiares que seguramente están en otros estados. Es decir, irse para Estados Unidos de esa forma irregular no es ganga. No es ir de paseo. Sí. Es decir, la única razón por la que yo le comprendería a la gente que quiere irse es por el tema de la inseguridad, ¿verdad? O por el tema de la reunificación, pero ya no es tanto. Ese es uno de los objetivos por los que la gente decide emigrar. Entonces yo creo de que ya no debe de ser una opción ese tema, y en este sentido deben de haber propuestas desde la sociedad civil, desde las empresas. Muchas veces se critica a las empresas también que pues hay malos salarios, que no generan oportunidades, pero más allá de esa crítica es que los gobiernos tampoco han generado las oportunidades para que las empresas puedan crecer. Y en ese sentido hay que fortalecer. Hay empresas que quieren venir a invertir aquí en El Salvador y se pasan de 2, 3 meses. Yo conozco casos de empresas que tienen 2 años tratando de legalizarse. Eso debe de cambiar, el sistema de registro, porque al final aquí en El Salvador se ha visto al gobierno como que es la casa de empleo, ¿cómo se llama? El Festival del Buen Vivir. Pero el gobierno no debería de ser la fuente de empleos. La fuente de empleos es de la empresa privada, y lo que hace el gobierno es administrar bien la cosa pública y fomentar la inversión privada. A la medida en que haya una mejor inversión y que hayan mejores oportunidades de empleo, de educación. El presidente ha hablado de más de 20,000 becas. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo. Ahorita acabamos de lanzar más de 10,000 becas a nivel nacional. Es decir, ¿qué es lo que se puede hacer como gobierno, como sociedad civil, como empresas para reducir este tema? Yo incluso hablo desde la sociedad civil y espero en este momento de que la canciller y los cónsules, la empresa privada, está el Consejo Nacional también de Migrantes, puedan reunirse de urgencia y puedan abordar estos temas. Y que ya no se vea como una política pública, porque hay que hacerlo. Se vienen, creo yo, momentos difíciles. Ya van a haber elecciones en Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha anunciado deportaciones masivas. Sí, en enero... Adelantó para 2 semanas. En enero, sí, en enero... Quiero dar este dato, en enero aumentaron en un 20% las deportaciones de Estados Unidos a El Salvador. Seguramente vamos a tener que recibir a estos hermanos. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? La mayoría lo que hace es que se vuelve a ir. ¿Verdad? Yo quisiera separar 2 cosas. Primero, sí, tú tienes razón, y creo que eso es importante que la población lo medite y tome conciencia. La gente que emigró, por ejemplo, en la guerra, migró en otro contexto. Y hay mucho de ese mito de el sueño americano. O sea, claro. O ya no es un sueño.
las situaciones abismalmente distintas de la gente, de su tío que ya migró y que lo logró y que está teniendo una vida más o menos decente allá. Un ejemplo clarísimo, se ha militarizado la frontera de Centroamérica con México. O sea, es muy probable que usted trate de migrar y ya ni siquiera llegue a la frontera de Tijuana, México, o sea, acá en Guatemala. No, y de verdad, eso es así. Y de hecho el reto ahora es llegar a Tijuana. Exacto, entonces los peligros son mucho más grandes, los beneficios, aunque usted llegue, son mucho más pequeños. Como tú decías, ya no vale la pena que usted mande a su hijo solo a migrar, porque antes usted lo podía tener aunque sea mientras le llevaban el proceso. Hoy a usted ya no le permiten en Estados Unidos que usted esté con su hijo. Su hijo va a estar en un centro de detención donde puede sufrir muchísimas violaciones de sus derechos humanos. Entonces ya no es el sueño americano, y eso creo que la población lo tiene que meditar, y de verdad ya no vale la pena migrar si puede evitarlo. Pero creo yo que de nuevo volvemos a la pregunta, ¿por qué la gente migra? Y yo lo resumo en que la gente sueña con vivir en un lugar donde sea dueño de su destino. Es autodeterminación. Aquí la gente siente que aunque yo sea buen ciudadano, buen estudiante, aunque yo me gradúe, no hay correlación entre mi esfuerzo y la vida que yo puedo aspirar. Entonces la gente pierde esa esperanza, y creo que al final la gente mira cabal porque están dispuestos a trabajar 12, 14 horas. ¿Por qué no trabajan acá mejor? Pero que hay una lista muy importante porque en todo no te pagan esto, bien la hora. y que sí quiero retomarlo porque me parece que no es a los diputados a los que hay que hacerles el llamado, Henry. Me parece que el llamado aquí es para la población entera, sobre todo para los electores. El llamado no es a los diputados a que hagan, ya los diputados ya no hicieron nada en cualquier cantidad de años, y es mentira que lo van a empezar a hacer ahora. Tenemos que nosotros como población reaccionar, que el tema de la corrupción que hemos tenido a lo largo de todo el tiempo en los tres órganos, no solamente en el órgano ejecutivo, no solamente en la asamblea, no solamente en el órgano judicial, es una corrupción generalizada, sistematizada que tenemos en el país, que hay que atacar. La evasión fiscal, ¿cuánto dinero hay ahí que se puede recuperar para el Estado? ¿Cuánto dentro de la corrupción que se ha desvelado en el manejo de las partidas o de las cuentas de gastos reservados? ¿Cuánta corrupción dentro de la misma Asamblea Legislativa? No, el llamado es para que en el 2021 estas personas que no han dado resultados van para afuera todos. Allí, si estas renovaciones, entre comillas, que han hecho de todos los partidos, la elección, que me parece que no es ninguna renovación en el frente, pero esperemos a que funcione, que trabaje de la mano con todos los demás actores, pero esa renovación del frente no me parece que sea tal renovación. El señor Ortiz fue vicepresidente de la República y tampoco hizo nada. Entonces, esa renovación también del partido Arena, que hay 4 que los tienen por rebeldes y los quieren expulsar, pero no pueden, ellos no se pueden salir aunque quieran porque pierden sus derechos políticos. Hay tanta división interna en los dos partidos más grandes que esa renovación, si no ellos reaccionan en los últimos 2 años que les quedan, pero que reaccionen de verdad, que se vea, no es solo ya van a venir las elecciones como siempre, nos tienen acostumbrados, porque en realidad nosotros como población estamos preparados para sacarlos en el 2021 y que vengan personas que de verdad quieran trabajar, que de verdad vengan, y ese proyecto que tienen enterrado de la ley de probidad, ese proyecto que tienen enterrado de la ley del servicio público, ese proyecto que tienen enterrado de la ley contra el nepotismo. Es decir, hay tantos proyectos de la ley del voto en el exterior, tantos proyectos tirados por estos diputados. Entonces el llamado no es a los diputados porque ya no hicieron nada y no van a hacer nada. El llamado es para los electores, para que en el 2021 nos acerquemos a las urnas a votar y los saquemos, porque esto no se trata, si de verdad queremos sacarlos, tenemos que ser muchos los que salgamos a votar. No tiene que haber abstencionismo, ni tampoco hacer nulos los votos, sino que hay que salir a votar por nuevos candidatos, por nuevas caras, y si son independientes todavía mejor, pero si no lo son, ojalá y sean buenos, del partido que sean, vamos a apoyarlos y traen buenos proyectos a ofrecernos. Pero sí, ya no nos vamos a engañar que la corrupción en el país, en mi opinión, ha sido de los temas que más han generado todos estos males que ahora nos acechan. Sí. Toda esta inseguridad, toda esta falta de empleo, falta de oportunidad, ha sido porque a través de toda nuestra vida han manipulado todo eso con la corrupción. Corrupción desde la fiscalía, corrupción desde el presidente, corrupción desde todos lados. Entonces ya no queremos más corrupción. Si esa corrupción desaparece, vamos a tener nosotros una gran
fuente de financiamiento para todos los proyectos de escuelas, de medicina, de hospitales, de oportunidades, de empleo, de atraer la empresa privada y todo beneficio, pero es la corrupción. Rubén pregunta, Ernesto, pregúntale ahí a los jóvenes qué propuestas harían para generar empleo si fueran desde el ángulo funcionarios, ¿eh? A ver, ¿cómo articular una política? ¿Cómo articular una política que favorezca el fomento de la productividad y por consecuencia que se traduzca en generar empleo, generar oportunidades? A ver. Yo realmente, desde que veníamos en campaña, cada vez que teníamos la oportunidad de compartir con la gente, yo soy un férreo defensor del emprendedurismo. Y yo creo que la economía se puede dinamizar, puede crecer y puede mejorar si todos estos emprendedores que están de manera informal pasan a la formalidad y también que tuvieran acceso a las oportunidades crediticias para financiarse, para poder tener asesoría de cómo construir sus propias empresas, de cómo hacerlas caminar, para ellos también volverse fuentes de empleo. No podemos seguir pensando que las empresas grandes son las únicas responsables de generar empleo. Sí, es cierto, hay infinidad de hermanos en el extranjero que mueren por venir a invertir aquí en el país, pero como decía Henry, pasan 2 años en tramitología o más, tienen problemas de ver, tienen que pedir permisos, licencias y todo, para poner una empresa en este país. Y a alguien que está aquí en el país te tardas casi 6, 8 meses, con suerte, para que te permitan empezar ya de manera formal. Tenés que sacar tus créditos fiscales, tu NIT, todo, la papelería, la junta directiva, tenés que legalizar tu logo, esperar las publicaciones del diario oficial. Si eso se puede hacer en otros países en menos de 3 horas, ya lo tenés hecho. Ya está tu empresa, ya puede funcionar. El caso de Estonia. Son casos que se pueden hacer, pero creo yo que la parte del emprendedurismo es muy importante. También eso va atado a la parte de seguridad, ¿verdad? Porque un emprendedor no puede emprender si no cuenta con la seguridad o la certeza de que no le van a llegar a poner renta y que de lo que genere en el día le van a quitar el 50%, ¿verdad? Para esa gracia, como decimos, entonces mejor se van. Creo yo que impulsar leyes que permitan a las empresas u obligar a algunas empresas, de hecho, a expandir sus carteras de contrataciones, ¿verdad? Hay empresas que se ven obligadas a contratar personas con discapacidad, personas de cierta edad. Hay que ser inclusivos. Hay que ser inclusivos, pero pues sí, también hay que, bueno, ayer creo que estaba el ministro de Trabajo en un canal y él decía, yo voy a ir y voy a verificar que las leyes se estén cumpliendo dentro de las empresas. Sí, pero también de la mano tiene que ir con que haya justicia para los empleados. No puede ser de que a los 30 años o a los 5 años de estar trabajando ya la empresa se quiera deshacer de vos porque no quiere pagar una indemnización, porque ya sos algo caro para la empresa. Claro, hay un tema bien importante y es cómo desde el gobierno y desde la empresa privada se pueden generar propuestas. Yo le haría un llamado a todos los ministros del gobierno, a los ya nombrados y a los que faltan, de que revisen desde sus instituciones todos los proyectos que hay para, lo que decía el compañero, emprendimientos y formas de inversión, porque las hay. Te doy un ejemplo. El INJUVE gastaba solamente en el último año casi 37 millones de dólares del impuesto a la seguridad para el programa Jóvenes con Todo. Le daba a diestra y siniestra a los jóvenes, a unos $200, a otros 300, todavía siguen malgastando ese dinero, de los famosos ninis. Y tenés a cientos de emprendedores allá en el Hula Hula, allá en el Mercado Central, ganándose el pan día a día, y aquellos ni siquiera dándole los 200 o 300 dólares, los reciben y algunos ni siquiera van a estudiar. Entonces, dinero hay, el problema es que ha sido mal reorientado. Hay que trabajar en el tejido social. Hay que trabajar en la oportunidad para los jóvenes desde las diferentes carteras de Estado y también desde la empresa privada. Yo quiero darte un ejemplo. En Suecia y en otros países, el sueño de todo profesional no es trabajar en el gobierno, es trabajar en la empresa privada, porque allá es al revés. Los diputados ganan $700 y andan en buses, y el de la empresa privada gana $2,000, $3,000, $4,000. Aquí es al revés. Entonces hay que cambiar ese chip. Claro. Mira, yo creo, ustedes son los invitados, no soy yo, pero igual voy a agregar un elemento que recojo del discurso, del debate, que se deben de articular varios aspectos para poder sacar adelante lo que sería la economía del país. El primero que hay que resolver es el tema de la inseguridad, que como ya lo hemos discutido,
es uno de los factores que golpea fuertemente la estructura de presupuesto del empresario, ¿verdad? Con la extorsión, con la amenaza, con el cierre de esto, por un lado. Y por otro lado también de buscar aquellos mecanismos externos que están dentro de la economía que de alguna manera también no son facilitadores de ese crecimiento. Tú mencionabas el tema de la tramitología, que es una de las grandes apuestas que hoy en día está para facilitar hay que modernizar, un poco eso. pero El tema de la modernización, sí. Pero fíjate, Ernesto, que yo también creo que hay que ir un poquito más allá, y es que hay que darle vuelta al modelo de cómo hemos concebido nuestra competitividad, porque El Salvador sigue compitiendo por ser lo más barato. O sea, seguimos compitiendo por ser la mano de obra más barata y cada vez la maquila y Honduras le baja y luego ahora competimos con Asia y cada vez los precios más baratos y creemos que tenemos que competir bajándole el costo a nuestra mano de obra. ¿Y a qué se traduce eso? Es yo le sigo bajando los salarios, no subo el salario mínimo, claro, y creo que así compito. Y primero, eso ya nos está dejando desfasados con las tendencias del mundo. Sí. Tenemos que dejar de competir por ser lo más barato y empezar a competir por ser lo de mejor calidad. Te doy la palabra, Isaac, cuando regrese. ¿Sí? Te doy la palabra cuando regrese. Solo cierro ese ciclo de exposición, que la articulación de políticas que también involucren en un buen concierto de diálogo con el sector privado, ¿verdad? Y hablo de diálogo, no hablo de una negociación donde obviamente se establezcan beneficios muy particulares por encima del colectivo. Yo creo que ese es un punto que también debe de dejarse a un lado ahora que la historia nos cuenta otra faceta de cómo resolver los problemas. Y por supuesto también debe de existir un modelo de educación, ojo, un modelo de educación que te conlleve o te lleve a lo que tú mencionabas, ¿verdad? A no configurar en ti aquello de que tienes que llegar a ser empleado, sino que a ser un emprendedor, ¿no? A poner tu propio negocio. Un modelo educativo que vaya bajo ese, digamos, rumbo, como lo sostienen muchos especialistas. Es otro elemento, pero vamos a tener más tiempo, quizás más adelante, de seguir ahondando en esos elementos. Me voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tenemos acá? A ver, tenemos un mensaje. Oscar Campos nos escribe y dice, ¿cuáles son sus expectativas de cara a la elección del 2021? ¿Creen que los partidos políticos van a propiciar una renovación y una apertura a personas jóvenes para diputados o alcaldías? ¿Qué opinan de los procesos internos de Arena y el FMLN? Bueno, mira, qué bueno. Gracias a Oscar por esa pregunta. Ya la vamos a responder cuando volvamos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, te dije que te iba a dar la palabra, ¿ok? Y no sé, podemos responderle, aunque ese tema que nos está sugiriendo Oscar es muy amplio, ¿no? A lo mejor lo abordemos más adelante, ¿no? Bueno, lo que te quería comentar era eso, de lo que estábamos hablando del emprendimiento, de las condiciones, realmente para que podamos realmente emprender y podamos volvernos un modelo educativo que fomente el emprendedurismo, ¿no? Y no una dependencia laboral. Tenemos que vernos aquí cerca con espejos que tenemos aquí a un par de kilómetros como Costa Rica, ¿verdad? Si pudiéramos mejorar la parte de seguridad, de verdad, vinieran empresas, como decía Leonor, que vinieran empresas que realmente quisieran invertir para no volvernos solamente maquila o call center. Si en Costa Rica llegaron empresas como HP y empresas de tecnología que capacitaron a la ciudadanía para que empezaran a trabajar. Y sería importante, sería bueno que en El Salvador, con este clúster de empresas que hay ya de tecnología, pudieran empezar a venir a este país y empezar a aperturar esas oportunidades. Pero fíjate que antes que demonizar, o sea, aquí demonizamos mucho los call centers, pero los call centers no logran llenar sus cuotas de empleados porque es una demanda de trabajo que requiere que tú sepas otro idioma. Sí. Y si no tienes un sistema educativo que enseña otro idioma, hay que cambiar tenés una industria que... Exacto, entonces la clave es reforma educativa. Empecemos a competir por tener el mejor recurso humano.
Y eso va a hacer que vengan empresas Más que calificados pasen- en cosas distintas ajá, de- más de calificados maquila. en cosas distintas. Incluso se acaba de inaugurar, creo yo, hay un call center, pero que es de cosas específicas de ingeniería. Entonces todos son ingenieros. O sea, la nueva tecnología, la nueva tendencia son de este tipo de servicios, pero de mejor calidad, que requieren un recurso humano más capacitado. Si nosotros no hacemos una reforma educativa para tener un recurso humano más capacitado, nunca vamos a tener mejores salarios, nunca vamos a mejorar nuestra economía. Sí, yo creo que es importante, volviendo al tema, de integrar todos los esfuerzos. A mí me gusta un programa que tiene la Embajada de los Estados Unidos. Hay procesos para que jóvenes emprendedores y pequeños empresarios puedan ir a conocer a otros empresarios a Estados Unidos. Hay otras organizaciones, fundaciones que están haciendo lo mismo y yo espero que el gobierno haga lo mismo y que la sociedad civil haga lo mismo para que haya más oportunidades. Yo sí quisiera responderle brevemente a Óscar Campos. La verdad es que el poder está concentrado en la Asamblea Legislativa y al final representa los intereses del pueblo. Entonces tenemos que fijarnos a quiénes vamos a elegir en el año 2021 porque parece que en los partidos políticos no está habiendo renovación. Óscar Ortiz no es la renovación del FMLN y vamos a ver ahí en la comisión política ¿a quiénes? A Chafik Handal. A él lo vamos a ver ahí en la comisión política. Están proponiendo en el Tribunal Supremo Electoral, están proponiendo a Julio Olivo, que no ha sido, digamos que tan bien calificado. Sí. Malcolm dice que no puede por ser afiliado. Pero bueno, o sea, no es renovación. Sí. Y a lo que voy yo, la renovación no es cuando vemos diputados jóvenes repitiendo el discurso de los mismos de la cúpula. Eso no es renovación. ¿Cuáles son las propuestas? Porque si no lo que estamos viendo son, como dice acá Tania, estamos viendo baby dinosaurios. Sí. Y la otra pregunta, ¿creen que los partidos políticos van a propiciar la renovación? Yo creo que de esa manera no. Un Chafik Handal otra vez en la comisión política, hay otros ahí que se están manejando, que van para la comisión política, que son los mismos de siempre. ¿Qué opinan de los procesos internos? Yo creo que ha sido más de lo mismo. Arena ahorita está despedazándose por quién agarra el control del COENA. Al final vemos ataques de un lado y de otro. Yo espero que en el 2021 hayan de verdad no solo nuevas caras, sino que hayan nuevas propuestas y que estas propuestas vayan acompañados de una verdadera visión de país. Yo quisiera solamente... Le voy a dar 10 segundos. 10 segundos. Yo quiero cerrar pidiéndole por favor a Félix Ulloa y a Nayib Bukele que apresuren el paso para la implementación de la CICI. Sí, la CICI urge en este país. Yo soy de las que opinan que no deberíamos necesitarla, pero que sí urge. Okay. Entonces, aplíquese por favor. A mí me llena de optimismo ver en la ciudadanía que esperan con ansias que llegue el 2021 para hacer cambios drásticos dentro de la Asamblea. Sí. Yo creo que algunos partidos están siendo muy optimistas con que realmente estas estrategias que están manejando les va a funcionar, pero creo yo que la población ya despertó y lo que quieren es hacer un cambio total. Leonor. Yo espero que esta ola de optimismo que ha generado el cambio de gobierno se traduzca en que todos desde nuestras trincheras contribuyamos a mejorar el país. Interesante. Henry, gracias también. Sí, muchas gracias. No dejemos solo la tarea al gobierno, sino que nosotros contribuyamos en este proceso de país. Me siento complacido y agradecido con ustedes, con Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de haber conversado con ustedes desde la experiencia que tienen como ciudadanos, como profesionales, como jóvenes, con estos temas que son muy importantes. Y a la población, por la acogida que nos ha dado, precisamente y por esa buena participación que hemos tenido. Así es que los espero hoy en radio a las 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio, también otro ángulo del análisis y del debate. No se lo pierdan. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.